Buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto. Les doy la bienvenida y me imagino que como todos ustedes indignado por todos los sucesos, por todo lo que está sucediendo y porque también tenemos muy claro, no podemos perder el derecho a indignarnos. Nosotros tenemos el derecho a estar indignados frente a todo lo que está sucediendo y sobre todo cómo y en qué forma está repercutiendo en la salud mental de este país y sobre todo en términos de que perdemos muchas veces de vista las prioridades a las cuales tenemos que atender en esta emergencia. Antes de empezar, yo quiero agradecer y saludar pues a las redes de radio, televisión y medios de comunicación que nos acompañaran hoy en el tema, y comienzo por agradecer a Canal 18.1 de UCI Noticias y la red que nos acompaña, Canal 15 de Vez Cable Televisión, Canal 715 de Cable Más, Canal 516 de Claro TV, Canal 1 de Win TV y evidentemente la señal 18 de señal abierta de UCI Noticias, y junto a ellos la red de medios asociados a la Agencia de Noticias para la Infancia, que son más de 17 emisoras de radio o repetidoras de televisión en el país. Gracias por estar con nosotros. Ahí tienen la pantalla, Radio Cutibalú, Radio de Chimbote, la región de Loreto, entonces tenemos también La Voz de la Selva, tenemos Radio Alegría de Amancay, Radio Tahuantinsuyo de Cusco, y en fin, estamos con Calca Televisión en Cusco, Onda Azul, Los Amigos de Puno, Radio Yarabí de Arequipa, en fin, toda esta serie de medios que son en total más de 27 asociados a la red de inversión en la infancia de la Agencia de Noticias para la Infancia. Luego de este saludo, yo quiero entrar en el tema que nos trae el día de hoy. El tema es Aprendo en casa, en mi escuela, con mi comunidad, el buen retorno al año escolar 2021 que hemos anunciado. Esto porque ha habido mucha demanda, tanto de los medios de comunicación como educadores y personas, para entender mejor qué es este nuevo plan, en qué consiste, y agradecemos realmente a la señora Quilla Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, de estar en esta programación. El día de hoy tendremos una entrevista con ella y por supuesto también tendremos en una primera parte al padre Gastón Garatea, tratando el tema de contexto de la coyuntura, de esta indignación en medio de la pandemia, y por supuesto también la contribución del economista Marco Castillo, quien es miembro de Inversión en la Infancia, con quien trataremos justamente el tema de coyuntura a propósito de la última reunión del presidente de la República, la última reunión del GORE, en la cual participó el presidente de la República. Pero vamos a dar inicio ya a este programa, y como una forma de introducción, tenemos que decir que hoy más que nunca vivimos una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia, donde cada día cientos de peruanos y peruanas vienen perdiendo la vida sin necesariamente tener la oportunidad de poder seguir viviendo, y con ellos el dolor y la resignación en cada uno de sus familiares. Nos despedimos de todos ellos sin darles un abrazo. A su vez, hoy más que nunca, con gran indignación, nos damos cuenta de lo mal que se ha venido trabajando por nuestro país, donde los errores, la falta de empatía, la irresponsabilidad y la corrupción han sido parte aún de un sistema que se han beneficiado unos pocos sin tener la visión de un mejor Perú sólido y defensivo en respuesta ante cualquier crisis como la de ahora. En este sentido, yo solamente quiero mencionar desde que con esto, por el otro lado, estamos reconociendo ampliamente el esfuerzo de la primera línea de frente. La primera línea de frente, que es millares de trabajadores de la salud, de las Fuerzas Armadas, de la policía, voluntarios y todos ellos que están haciendo lo suyo para poder decir estoy aquí en medio de esta batalla contra la pandemia. Bueno, y por supuesto también estamos indignados frente a la inmoralidad y la falta de ética. Es otro dolor
que indigna de quienes se supone deberían velar primero por los más vulnerables. Esto nos ha indignado, como a todos ustedes, en plena emergencia. Es indudable saber un poco qué se ha hecho desde el Estado para hacer frente a cualquier emergencia en respuesta a cada ciudadano. Yo creo que en este sentido, yo creo que tenemos que hacer un mea culpa, analizar realmente lo que está sucediendo en este momento, y para esto realmente el día de hoy pues tenemos con nosotros al padre Gastón Garatea, quien en este momento nos ha pedido tener una voz y una opinión frente a este derecho a indignarnos frente a lo que está sucediendo, sobre todo teniendo en cuenta de que estamos perdiendo la perspectiva de tener una visibilización más clara de cómo y en qué forma tenemos que invertir en la infancia, la niñez y las poblaciones vulnerables. Tenemos que retomar el comando, tenemos que retomar la credibilidad y sobre todo debemos retomar la confianza de que podemos salir adelante. Vamos entonces, Jimmy, por favor, con el mensaje del padre Gastón Garatea. En estos días estamos nosotros sufriendo una de esas cosas que han pasado muchas veces en el Perú, ¿no? Que unas autoridades, aprovechando su rango de autoridades, han captado para ellas mismas cosas que no les correspondían. Es decir, ha habido todo un asunto con las vacunas frente al COVID-19 y hemos descubierto que algunas personas que no deberían haberse vacunado, se han vacunado. Se han vacunado con lo que le correspondía a otra gente que tenía más necesidad de esas vacunas. Esto es una cosa que es mala, y hay que decir que es mala. No nos horroriza porque esto ha pasado muchas veces en el Perú, ¿no? Pero eso no significa que porque haya pasado muchas veces no sea realmente mala. Este es un abuso de la autoridad, del privilegio que tiene por ser autoridad. Tenemos que sostener que esto es así y comprometernos a que nosotros no caigamos más en eso y ser cada vez más firmes en nuestras convicciones de usar para el provecho nuestro lo que realmente nos corresponde. Espero que en estos días tengamos la fuerza y la voluntad para saber defender estos principios que hace tiempo que han estado olvidados. Muchas gracias. El padre Gastón Garatea nos recuerda que espera que estos días nos sirvan para defender los principios que han estado olvidados. Y yo creo que este es un tema que pues, nos trae nuevamente a reflexión cómo realmente reordenar esta corresponsabilidad social, porque esto es una tarea de todos y debemos comprometernos todos, como también recomprometernos con este buen inicio del año escolar 2021. Es por eso que hemos atendido y agradecemos realmente a la señora Quilla Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, para que nos va a tratar con nosotros este retorno a clases del 2021. Entonces, en este contexto yo quisiera decir básicamente que para poder entender en dónde estamos es que los docentes de las instituciones públicas y privadas serán inmunizados en la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación. Esto lo dio a conocer el día de ayer el MINSA y el ministro de Educación. En el Perú, para su contexto, hay cerca de 8 millones de estudiantes en colegios públicos y privados. Las clases escolares se iniciarán el lunes 15 de marzo de manera virtual hasta el 15 de abril, es lo que se ha anunciado en todas las escuelas del país, dado el contexto del rebrote de casos del COVID-19. Las clases serán de forma gradual y voluntario solo si condiciones epidemiológicas lo permiten, según el Minedo.
Se priorizará el retorno a clases presenciales de aquellos estudiantes a los que les fue más difícil tener una educación virtual el año pasado, y fundamentalmente de zonas rurales, así como los alumnos más pequeños, que es nuestra principal preocupación de inicial y primero y segundo grado. Creo que esto es importante analizar. Hemos aprendido y solo el 40% de hogares de acceso tienen acceso a Internet según el INEI, y solo el 20% de las instituciones educativas están en distritos que podrían reanudar las clases con un nivel de presencialidad. La mayoría de ellos ubicados en zonas rurales, es cierto, en zonas sobre todo amazónicas. Entonces, a todo esto, pues es todo un desafío que nos compromete. Y en este marco, pues después del corte, tenemos con nosotros aquí a Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica, para que nos dé más información, y está abierto a partir de este momento las preguntas que ustedes quieran hacerle. Lo mismo también tenemos ya las preguntas que nos han hecho llegar medios de comunicación del interior del país principalmente. Entonces, vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Sabes que en este momento la pandemia del coronavirus me ha hecho vulnerable. Hoy más que nunca, tú tienes que cuidarme. Porque fui testigo de grandes cambios en nuestra sociedad. Porque yo puedo hablar sobre pasado y el presente. Porque vi la modernidad crecer frente a mis ojos. Porque fui hija, madre, ahora abuela. Protégeme, porque jugué un rol importante para el avance de nuestra sociedad. Uno, ya lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2, ya proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3, ya recordar los pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú, el Perú primero. ¿Qué es lo que piensas del buen inicio del año escolar 2021? Vacunarnos contra el COVID-19 con nuestros papás y nuestra familia. Y también nuestros profesores. Y lo más importante es que nos entreguen nuestras tablets, porque si no nos entregan, no vamos a poder estudiar. Bien, hemos empezado con la primera preocupación, son niños de Huancavelica, y gracias a nuestro corresponsal en Huancavelica, entrevistó a estos niños sobre qué pediría para poder ser parte de este buen inicio, de este buen año escolar. Creo que ha sido interesante, y desde ya agradecemos a la cantidad de personas que están escribiendo, sobre todo profesores que están en el chat, y pedimos a la asesoría de la viceministra, también junto con nuestra Secretaría Técnica, de atender las respuestas correspondientes o tener las preguntas más relevantes para poderlas hacer llegar. Entonces, sin más, yo no sé si repetimos los datos o si ya tenemos a la doctora aquí ya mirando. Entonces, podemos repetir los datos que nos han pedido rápidamente sobre el retorno a clases 2021. Entonces, dice que los docentes de instituciones públicas y privadas serán inmunizados en la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación. Esto lo dio a conocer el ministro de Educación y fue confirmado por el MINSA. En el Perú hay cerca de 8 millones de estudiantes en colegios públicos y privados. Las clases escolares iniciarán el lunes 15 de marzo de manera virtual hasta el 15 de abril en todas las escuelas del país, dado el contexto del rebrote de casos de coronavirus 19. Seguimos adelante, y entonces también tenemos la información que las clases serán de forma gradual y voluntario, solo si condiciones epidemiológicas lo permiten, según lo que ha informado el Minedo. Se priorizará el retorno a clases presenciales de aquellos estudiantes a los que les fue más difícil tener una educación virtual el año pasado y de zonas rurales, así como a los alumnos más pequeños de inicial,
primer y segundo grado. Solo es importante recordar que uno de los grandes desafíos es tomar en cuenta que solo el 40% de hogares tiene acceso a Internet, según el INI. Pero solo el 20% de las instituciones educativas está en distritos que podrían reanudar las clases con un nivel de presencialidad, la mayoría de ellos ubicados en zonas rurales, sobre todo amazónicas. ¿Qué más tenemos como información? Bueno, es esos los principales datos y yo quiero realmente dar la bienvenida ya a Quilla Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, que ya está con nosotros con el abrazo, el afecto de siempre. Bienvenida, Quilla, que esté con nosotros en esta tarde para atender también las preguntas y aclararnos mejor lo que significa este panorama de este inicio del buen año escolar 2021. Buenas tardes, ¿cómo está Quilla? Qué gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto a todos los amigos que nos ven a través de Salgalú TV. Muchas gracias, Salvador, por esta comunicación que nos permite informar en qué estamos en este momento. Bueno, me he demorado un poquito en entrar a la entrevista porque justo estaba atendiendo una consulta de PCM. Sabes que son días complicados. En este momento la pandemia nos tiene en un momento muy difícil en Lima. Y creo que es la oportunidad justamente para poder informar y dar tranquilidad a las familias sobre el tema de la educación. Es realmente aquí importante para nosotros porque es una demanda que hemos tenido de profesores y de medios de comunicación de tener una información más a la mano. No vamos a discutir técnicas, pedagogías, etc., pero lo que queremos es saber. En la entrevista que realizamos o que participaste cuando realizaste esta presentación, convocas la apertura a un diálogo y sobre todo una contribución y una corresponsabilidad para garantizar este buen año escolar para todos nuestros niños. Entonces yo he recogido básicamente 3 transparencias de tu presentación que para el contexto de este diálogo me gustaría retomarlas antes de pasar a los medios de comunicación. Jimmy, si por favor me puedes pasar las transparencias, compartir. Entonces, el buen retorno al año escolar 2021, entonces la siguiente transparencia, por favor, que tú has puntualizado, el año escolar será organizado en el componente 1, el componente 2, el componente 3 y el componente 4, con metas, plazos, acceso y continuidad para el logro de los aprendizajes, el componente 2, dotación y capacidad de personal de las instituciones educativas, material distribuido y cierre de brecha digital, espacios seguros y acogedores, es lo que se plantea cómo se va a organizar. Evidentemente, el gráfico, por favor, es que se establecen 3 escenarios en los cuales se tiene que trabajar. Aprendo en casa, aprendo en la escuela y aprendo en la comunidad. Los plazos corren, las demandas corren, las inquietudes corren y esto queremos que después de todo este drama que hemos sufrido en el país, esta indignación, queremos tener un espacio positivo para poder saber que el Perú todavía puede caminar. Entonces te dejo a ti el primer comentario de darnos la noticia de cómo va a ser este buen año escolar para los chicos y en qué medida podemos contribuir a eso antes de pasar a los medios, a las preguntas de los medios de comunicación. Muy bien. Estimado Salvador y a todos los que nos escuchan, por favor, estoy pasando un papelito aquí para que me manden una información que me está pidiendo urgente el PCM, discúlpenme. A ver, lo que les digo es lo siguiente. En primer lugar, creo que lo que puedo rescatar de este año, que algunos dicen que está perdido, yo creo que es una gran oportunidad. Las crisis, como siempre en nuestro país, lo que sacan es lo mejor de nosotros. Y a pesar de que este momento político es muy difícil para el Estado, yo soy servidora pública de 25 años, me he formado en el Estado, no podemos negar que hay gente que se ha fajado por este país. Y los primeros que se han fajado, así como los servidores de salud, son nuestros maestros y maestras. Yo creo que ese es un reconocimiento que no podemos dejar de tener. Y creo que uno de los aprendizajes del año 2020 es que el valor del maestro o de la maestra se va a poner en relieve. Entonces, lo que nos toca como Estado justamente es apoyarlos, es fortalecer su trabajo y tratar de hacer todo lo posible para que ellos sean los protagonistas como debe ser
y que las herramientas que pueda brindar el Estado central, como fue la respuesta a la emergencia del Aprendo en Casa, que en realidad tiene su valía, sobre todo en sentir en la comunidad, sentir en todo lo que significa los medios de comunicación, que la educación no se detuvo. Y la educación da esperanza. La educación hace sentir a la familia que sí podemos salir adelante. Lamentablemente, Salvador, este año 2021 no es que nos tiene mejor con la pandemia. Y esa es la verdad. Todos los indicadores que vemos en los medios de comunicación, los indicadores epidemiológicos de MINSA, lo que nos dicen es que tenemos un escenario muy parecido y lamentablemente a veces peor que el año pasado. Y eso implica que nosotros nos pongamos al día en mejorar todo ese paquete virtual, porque va a ser el escenario más generalizado en realidad de todos los estudiantes en el Perú, para poder fortalecerlo con algunas características adicionales. Lo que hemos hecho y planteado y hemos construido, y creo que el valor más grande es que lo hemos construido con aliados, dialogando con las regiones, escuchando a los maestros, conversando con los colectivos de maestros y maestras, con los equipos de la SUGEL y de verdad con la cooperación, con las ONGs, porque hay que escuchar a todos. Todos en nuestra familia y en nuestros espacios podemos aportar a que esta virtualidad que ha sido el aprendizaje del Aprendo en Casa del 2020 nos permita salir fortalecidos este 2020. Entonces, este Aprendo en Casa se diversifica en tres. El Aprendo en Casa virtual que conocemos, que es por la televisión, la radio y la web, donde la web crece y mejora y dice además que se potencie el aula virtual. Lo que nos han pedido siempre los maestros y maestras es dónde está la interacción, donde hay medios de comunicación, donde hay internet, donde hay conectividad, tenemos la oportunidad de que mejoramos siendo más predictivos, es decir, el maestro tiene con mucha anticipación ya las clases que van a darse en Aprendo en Casa para que las use como herramientas, pero él es el protagonista. Lo segundo es que hemos planteado que el Aprendo en Casa también se vuelve el Aprendo en la escuela, porque han habido casi 1000 instituciones educativas que han abierto el año pasado en lugares donde efectivamente la pandemia estaba en mejores condiciones, que no había problema, y que tengamos la oportunidad de abrir las clases porque efectivamente la presencialidad es una característica que está vinculada a esa interacción que necesita el maestro y el estudiante. O sea, es imposible, ya lo han dicho miles de estudiosos en el mundo, es imposible reemplazar esa interacción y esa magia que tiene un maestro cuando ve que un chico o una chica está aprendiendo. Cuando le mira los ojos a los chicos y sobre todo mira a Salgalú, que apoya tanto a la primera infancia, no podemos dejar de pensar en nuestros niños pequeños, los niños que necesitan esa socialización. Eso se gana en la escuela. O sea, por eso es una política pública en nuestro país. O sea, me parece, yo felicito realmente, Quilla, esta actitud y felicito realmente la provocación y la invitación permanente que hace nuestro amigo Ricardo Cuenca, ministro de Educación, que además ha sido parte de este colectivo y somos parte de toda esta iniciativa ciudadana. Claro, evidentemente aquí el tema es que no vamos a poder solos, el Ministerio de Educación no tiene capacidad para responder solo y está convocando a todos. Y todos tenemos que hacer frente porque esta pandemia sobrepasa nuestra capacidad. Y evidentemente ya vamos a entrar mira la cantidad de preguntas que tienes de medios de comunicación y aparte del chat que está tenemos más o menos 18 regiones que están entrando con preguntas y mucho agradecería a tu asesoría si pudiera realmente revisar un poco la cantidad de cosas que están llegando y los más relevantes. Pero yo creo que esta actitud, yo quiero resaltarlo, generalmente en el pasado y no creo que hasta ahora, y creo que ahora subsisten algunas organizaciones, todos lo sabemos, no necesitamos de nadie y ya lo tenemos todo previsto. Y esta actitud creo que ha sido parte de un mensaje erróneo que ha dado el Estado muchas veces y esto no puede seguir siendo así. Y yo creo que hemos dado lo que hemos dado y ya estamos viendo esta indignación que nos ha causado este manejo por debajo de la mesa, este manejo con esta filosofía tan popular de Pepe el Vivo, ¿no? De sacar ventaja sobre cualquier situación. Estamos preocupados con el inicio de un año escolar y queremos entrar realmente a contribuir con esto y con ese sentido, Quilla,
te agradecería, porque son como 14 preguntas en medios de comunicación, voy a tratarla de reducir. La República dice, solo un mes de educación remota no es muy poco tiempo teniendo en cuenta que continúa la emergencia para enviar a nuestros niños a presencial. Justamente creo que lo que estaba explicando y me faltaba una, tenemos tres, el aprendo en casa crece y se diversifica. Tenemos el aprendo en casa con la televisión, la radio y la virtualidad que crece en aula virtual para donde tengamos conexión. El aprendo en la escuela para los lugares que puedan abrir la presencialidad, que siempre el ministro dice, ojalá que podamos crecer en presencialidad. Si el día de hoy abriéramos clases, Salvador, podríamos abrir menos del 20% de instituciones educativas en el país en espacios rurales. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y también tenemos lo que hemos llamado Aprendo en Comunidad, y creo que es un espacio muy rico reconocer lo que ha pasado. Las familias no se han quedado, las comunidades no se han quedado, los directores de escuela no se han quedado, los maestros no se han quedado. Hemos encontrado en lugares donde la escuela no cumplía con la condición sanitaria para abrir, y que los padres, la familia, la olla común, el tambo, era un espacio disponible en grupos pequeños, separados, con su cuaderno de trabajo, con una maestra que los visitaba, con la UGEL que sostenía, con un promotor comunal. Los chicos encontraban un televisor, disponían de una radio, se agrupaban para seguir su cuaderno de trabajo. La comunidad es una fortaleza. Lo vemos ahorita con las ollas comunes que se han activado porque las condiciones de pobreza en nuestro país son innegables. La pandemia no solamente es un tema de enfermedad, sino vinculado a que la gente no puede trabajar como debía, como podía. Okay. Entonces, esos tres modelos de aprendo en casa creo que son una fortaleza de reconocer como tú dices, los otros han planteado. Entonces, nuestra oportunidad es poder seguir fortaleciendo que lleguen las tabletas, que nuestro compromiso es que lleguen hasta fin de mes de marzo, que podamos brindarles espacios de aprendizaje con conectividad a los que tienen tabletas, sobre todo los que son rurales, y los que no tienen conectividad, ir actualizando los contenidos. Pero para todos tenemos la propuesta de educación virtual fortalecida con todos los actores que estamos escuchando, porque creo que, como bien has dicho, lo que podemos decir de esta gestión es que tenemos que escuchar a todos los que nos puedan aportar. Bien, lo que no puede decir el Estado es que lo sabe todo. Yo te agradezco esa apertura porque yo estoy viendo de que están llegando de Abancay, del Amazonas, de Piura, de diferentes sitios, preguntas. Y yo voy a ir a Radio Cutibalú de Piura, que son preguntas muy concretas, Kia. ¿Las clases presenciales realmente podrán empezar este año, sí o no? Las clases presenciales ya comenzaron. A mis paisanos de Radio Cutibalú, mi familia es de Ayabaca, yo soy de mitad piurana y mitad cusqueña. Les diré que ya tuvimos clases en dos espacios, en Cusco, en espacios rurales, ya estudiaron, no tengo el dato exacto de cuántas escuelas, pero ya se estudió en Piura, en escuelas rurales. Hemos hecho Aprendo en Tambo, en Piura, que son espacios comunales, y en realidad lo más complicado siempre es la zona urbana. ¿Por qué? Porque los chicos se mueven. Nosotros hemos dicho que vamos a aplicar algunos criterios, los epidemiológicos que el Ministerio de Salud nos manda, pero un par de criterios sociales. O sea, lo que queremos entender es, en coordinación con el MINSA, se van a definir los espacios para priorizar realmente las clases presenciales. Es lo que me está diciendo, ¿sí? Salvador, el MINSA define todo en este momento porque estamos en una emergencia sanitaria. Perfecto. Y nosotros a eso le agregamos dos condiciones. La ruralidad, es decir, que las escuelas estén en espacios donde, en este momento de lo que hemos aprendido en 2020, decimos, en esos espacios más rurales, alejados, la pandemia no ha azotado de la misma manera y se podrían haber escuelas, pero de acuerdo a que los espacios regionales, el espacio local y el director de la escuela con su equipo estén de acuerdo. Por eso es que hemos llamado este año seguro, flexible, gradual y voluntario. Esas cuatro condiciones, esas cuatro características marcan justamente que el equipo de la escuela es el que define si se abre o no. Bien, puedo decirte que las zonas urbanas son las más complejas porque la pandemia está más fuerte. Esa es la dificultad. Justamente aquí Radio Alegría de Apurímac te hace una pregunta. A diferencia del 2020, y tratemos, me dice, para tratar de ser bien específicos, porque tengo 4, inclusive de tu otra ciudad, de Cusco, hay Radio Tahuantinsuyo y hay otra gente que está preguntando. A diferencia del 2020, dice Radio Alegría de Apurímac, ¿qué aspectos se han superado y qué aspectos siguen siendo pendientes como desafío? Si pudieras brevemente hacer una síntesis.
Lo que nosotros reconocemos es que en primer lugar, como te digo, hay oportunidades. Hay una oportunidad que es que el maestro está reconocido. La familia se ha dado cuenta que el valor de maestro no se puede reemplazar. Y ahora trabajar con la familia es una obligación. Es decir, el Ministerio de Educación tiene que tener una política, una estrategia, una mirada a que la familia es parte de que los chicos estudien o no estudien. Que tenemos que fortalecer esa acción del maestro y de la interacción con la familia. ¿Qué son retos pendientes? O sea, de verdad, tener el tendido de redes de Internet en nuestro país no es un tema que se resuelve rápidamente, ¿no? La interconexión es un tema que, por más que haya apuestas por ponerlo al día rápidamente, siempre es una brecha compleja. Pero creo que justamente la oportunidad es la ruptura del paradigma de los maestros. Tú y yo hemos escuchado todos los días: suelta el celular, no traigan celulares a la escuela, déjenlos en la puerta, no toquen el celular, y todos los chicos castigados por usar el celular. Yo creo que ese cambio de paradigma nos ha hecho por lo menos cambiar 10 años lo que va a significar la mirada digital. Bueno, sobre esta base, creo que era te agradezco mucho, y esto dice Radio Redes de Cusco, que está en la misma línea. Dice: ¿qué medidas se implementarán para garantizar el acceso a la conectividad, que fue un gran problema el año pasado? ¿Se va a tomar seriamente este problema? Ese problema persiste. El Ministerio de Transportes está trabajando de la mano con nosotros para agilizar muchos programas que ellos tienen, pero es un tema, repito, que siendo una condición del contexto, no se va a resolver tan rápidamente como quisiéramos. Lo que estamos haciendo es trabajar de la mano con ellos, y nosotros como sector educación plantear diversas estrategias para los diferentes contextos. Como te digo, una cosa serán los estudiantes que tienen esa conexión y podrán ver por televisión, tendrán acceso a la web. Otros serán los chicos que tienen su tablet, sobre todo en las zonas más pobres, porque así se ha focalizado las tablets, que tienen las tablets con internet, con conexión y sin conexión. Y luego serán estos espacios comunitarios, espacios alternativos educativos, que servirán para que estos chicos tan desconectados, que no podemos perder, y eso creo que también es un tema que ustedes apoyan mucho, el derecho a la educación. Esto es muy importante. Los chicos, sí, sigue adelante. Los chicos que estaban ya en la escuela pública, perdóname, y que estaban teniendo dificultades, y los chicos que hemos recibido de la escuela privada, que se han trasladado, que también es un tema que tenemos que atender. Bien, tengo 3 preguntas más muy concretas, y aparentemente todo el mundo quiere saber qué y en qué forma se puede involucrar más para apoyar esto. Y ya les digo a todos los amigos que están escribiendo en el chat, evidentemente yo voy a comprometer no solamente a la viceministra, sino al ministro para estar con nosotros, y seguiremos abriendo espacio, dialogar más, comunicarse mejor, que es el principio del entendimiento. Y en ese sentido, como Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, con todas nuestras plataformas, inclusive televisión digital, vamos a trabajar en este tipo de diálogos. Mira, Radio Luren de Ica, dice: en el sector educación existe ya un equipo más involucrado para cortar la brecha tecnológica que existe en gran parte del país, porque la experiencia en el 2020 fue una sórdida estrategia de gente que se reunía, webs, etcétera, seminarios, un equipo que más que facilitar era entorpecedor. Desde ICA. Yo creo que hay un aprendizaje, o sea, lo que tenemos que hacer, Salvador, y creo que por eso no hay que ser ingratos con los que atienden la emergencia. Yo aprendí una cosa muy importante ahora que estuve en transportes hace poco. Decían: los bomberos salvan vidas, pero a costa de que puedes destruir una casa, te abren el techo, en realidad, pero salvan la vida. Y creo que cuando uno responde a una emergencia, lo que tiene que hacer es atender la emergencia. Y no podemos dejar de reconocer todo lo que ha hecho el Ministerio de Educación para atender la emergencia. El 15 de marzo del año pasado, todos nos fuimos a un confinamiento en Lima inmediatamente. Separaron todas las cosas. Y el Ministerio de Educación el 16 de abril estaba sacando el primer programa de Aprendo en Casa. No se puede dejar de reconocer el trabajo esforzado de muchas personas. No, totalmente de acuerdo, es más que ya. Lo que no se puede dejar de hacer es no tener lecciones aprendidas. No, esto no. Eso yo creo que la pregunta de Radio Luren de ICA no estaba relacionada a eso. Yo creo que hay un reconocimiento. Es más, nosotros como Salgalú Comunicación fuimos parte de todo el diseño pedagógico de Aprendo en Casa Secundaria. Nosotros hicimos la producción de una serie de programas que después pasaron a otras
a otras instancias. Lo que están preguntando Lario Luren, si tendremos un equipo mucho más práctico y proactivo que teórico en el ministerio para atender respuestas y demandas de esta naturaleza. Esa era la pregunta. Yo creo que se ha fortalecido la respuesta porque aprendes también de lo, como repito, de las lecciones aprendidas. Yo sí creo que ha habido yo he encontrado a un equipo muy cansado, un equipo que ha trabajado mañana, tarde y noche. Si tú has acompañado el proceso lo sabes. Creo que más bien lo que nos toca es justamente cómo dejamos como Estado de tener respuestas estandarizadas y más bien tenemos respuestas ad hoc y pertinentes. Eso nos cuesta siempre como Estado. Nos cuesta mucho. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hacemos a veces las políticas sectoriales pensando en que el Perú es uno, pero no lo es. Nuestro Perú es unitario, pero es diverso. Y justamente esta llamada de Radio Luren, de ICA, que es una radio muy potente, yo diría, ICA, uno piensa que solo es costa. ICA tiene una ruralidad muy fuerte. Sí. Tú caminas un poquito y ya estás en el campo, ya estás subiendo altura. Yo conozco y me precio de conocer el Perú bastante. Pero entonces justamente yo creo que puedo contestar que sí, que tenemos un equipo fortalecido que va a tener la diversidad. Esa es una buena noticia porque creo que más están vinculados a la gestión y respuesta acorde a la gestión, porque si este equipo está a la par de la convocatoria que estás haciendo, estamos hablando en el mismo nivel. Pero si esto es un entrampamiento, yo creo que esto no es solamente levantado por Radio Luren, yo creo que es una sensación que se da en los principales foros de educación, en las principales redes de maestros, de que a veces es muy difícil comunicarse con instancias de gestión del Ministerio de Educación. Pero en ese sentido yo realmente te felicito que estemos trabajando. Radio Estéreo Diplomas de Trujillo, Quilla, está en la Sierra Liberteña, dice, donde los escolares no son más de 50%, se les considera en las clases presenciales. ¿Y qué va a pasar con la conectividad en la libertad? Porque cada realidad pues responde a cosas. El Radio Estéreo de Diplomado de Trujillo creo que está muy preocupado por la sierra, entonces estamos... Sí. Los colegios que comenzaron a abrir, porque no lo tengo aquí a la mano, con condición de mandarte la lista, Salvador, más de 1000 escuelas abrieron presencialidad y muchas están vinculadas a la ruralidad, es decir, no tengo el dato exactamente si en la Sierra Liberteña, que creo que es Bolívar o Patás, cuál es la zona exactamente, para poder y definir si es que abrieron ahí, pero sí es que tienen condiciones epidemiológicas que nos permita habilitar el MINSA, porque es Ministerio de Salud quien define, pero define MINSA y luego la región, o sea, la direza, y luego el equipo de la municipalidad. O sea, para nosotros es muy valioso, muy importante, es que es una gestión absolutamente descentralizada, esta apertura. Y finalmente la escuela, porque si el director con su equipo directivo, sus maestros y las familias no quieren abrir, no se puede abrir. Porque es absolutamente importante que además de los criterios epidemiológicos haya una licencia social, hay un permiso social. Y ahí tiene que estar involucrada la comunidad. De tomar las medidas y tienen que ellos querer, porque se comprometen a que vamos a cuidarnos, vamos a lavarnos las manos. Todas las condiciones les vamos a brindar para que eso suceda, pero lo más importante es que tiene que haber voluntad. Muchos maestros tienen miedo y tienen razón de tener miedo. Mira, muchos equipos dicen mejor no lo hacemos, pero lo importante es que teniendo la información, ellos puedan tomar una decisión informada. Bien, mira Quilla, yo sé que estamos contra el tiempo y tú también tienes otra reunión, pero mira la cantidad de gente, paciencia, vamos a tener otra sesión, pero voy a finalizar con una pregunta que hace Radio Revista Imágenes de Arequipa. Dice, pese a la situación se va a iniciar el año escolar, pero se considera prioridad vacunar a los profesores y a la población escolar. Aclare eso, por favor, que fue anunciado ayer por el ministro de Educación. Hemos conseguido, y quiero de verdad decirlo como una absoluta alegría y con una semana tan difícil para nosotros como servidores públicos, porque eso somos, decir que la insistencia y persistencia del ministro Ricardo Cuenca ha podido ahora coordinar con el ministro Oscar Ugarte y están considerándose a los maestros y maestras en segunda fase. Obviamente de acuerdo a los cronogramas, de acuerdo a cómo lleguen las vacunas, pero para mí es una satisfacción porque hemos insistido en eso, porque creemos que es correcto y porque vemos también con una sana envidia que ya se están vacunando los maestros en Chile, con la
posibilidad de apertura, pero igual Chile está diciendo vamos con voluntariedad y eso es importante. O sea, la voluntad tiene que estar más allá de la vacunación, tiene que haber la voluntad de que se sienten tranquilos de acudir y abrir las escuelas. Yo quiero terminar, si me permite, Salvador, volviendo a decir que hay públicos que tienen que ser priorizados entre los priorizados. Tú y yo compartimos la preocupación por la primera infancia. O sea, los chicos estamos perdiendo una generación que no está socializando, que sobre todo en la zona urbana tienen menos posibilidades de salir a la calle que nuestros niños rurales. Esas condiciones primeras que tienen que darse en la educación inicial son absolutamente básicas y necesarias. Por otro lado, aprender a leer y escribir se vuelve sumamente difícil, por no decir imposible, a distancia. Nuestros niños con discapacidad severa que ganan en los CEBES no solamente el aprendizaje cognitivo de su autonomía, sino además sus terapias. Por ellos estamos apostando y estamos seguros de que mientras mejoren las condiciones epidemiológicas, vamos a ir abriendo las escuelas como lo hemos hecho el año pasado y esperemos que así sea, con la anuencia, el permiso y con el convencimiento de todos los actores que están involucrados. Quilla, yo te agradezco mucho y como tú sabes, está de más decirte, tú eres parte de esta casa. Nosotros iniciamos la primera aventura de rutas del aprendizaje, un curso a distancia de socialización de información y conocimiento, una gran experiencia que realizamos con el Ministerio de Educación y tú fuiste parte en ese momento. Yo te agradezco y sabes que estamos abiertos, sigamos trabajando, estamos atentos a esta convocatoria, sobre todo al tema, fundamentalmente al escenario de la dimensión local y comunitaria, educación comunitaria que ha sido prácticamente nuestro principal know-how de trabajo. En ese sentido, yo quisiera terminar esta entrevista porque si no me van a bombardear aquí la gente que está participando en los chats. Y voy a elegir una sola pregunta de las 20 y tantas que hay, que dice la señora Quilla: los maestros tienen que estar más capacitados, tiene que haber mayor información, deben identificar también los casos de abusos y bullying porque no se tienen tecnología. El bullying es la otra pandemia y el abuso sexual también. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Con esto yo quisiera un mensaje final, dejando abierto, tenerte nuevamente aquí en Diálogo Abierto y la programación nuestra para cualquier información que se quiera dar de buenas noticias sobre el inicio del buen año escolar. Tu comentario, Kira. Mira, creo que comenzar por lo último. Efectivamente, las condiciones de violencia no se han acabado con la virtualidad. No se ha acabado la violencia que se ejerce en la casa y que donde las niñas te evidencia los datos del Ministerio de la Mujer, de la Defensoría del Pueblo, que la violencia ejercida en el hogar y que el hogar no es un lugar seguro para niñas, sobre todo para las niñas. Tenemos niñas violadas, tenemos trata de personas y tenemos condiciones que hacen que sea urgente abrir las escuelas, porque la escuela suele ser el lugar más seguro para muchas niñas y niños. Por otro lado, la virtualidad viene también con el ciberbullying. Viene con que nos toman una foto y luego la difunden y nos sentimos muy mal. Y lo que estamos haciendo es que efectivamente el servicio vinculado al cuidado y a la protección de los estudiantes no se haya acabado. Si se ve, sigue, continúa, sigue en las redes para declaración, para denuncia. Y lo que tenemos que hacer es justamente, valga la pregunta, es reforzar cómo en condiciones de distancia, virtualidad, nosotros seguimos aprendiendo a atender esos casos. Por eso nos importa, Salvador, no perder la oportunidad de retornar. Creo que por eso este año le hemos llamado el buen retorno del año escolar, porque sabemos, repito, que en muchos casos la escuela es el lugar más seguro para estudiar, para los chicos y las chicas. Con eso quiero terminar, diciendo que hemos ganado mucho, que la escuela sí puede ser un lugar de salvación para muchos estudiantes que la pasan muy mal en sus casas y que cuando quieren denunciar alguna situación también de violencia, tienen un maestro, una maestra, alguna persona que les ayuda a pasar en una condición tan difícil que seguramente están pasando en su vida. Guilla, muchísimas gracias y solamente puedes hacer retomar un mensaje de Fernando Ortiz desde Iquitos, que nos dice: muchas gracias, señora Quilla, por aclarar estos temas. Parece que comunicarse es el principio del entendimiento, comunicarse más, y en ese sentido, pues, reitero la invitación para que puedas utilizar estas plataformas nuestras en cualquier momento que consideren, y por supuesto también esto para el señor ministro don Ricardo Cuenca, que es amigo y es parte de esta casa. Muchísimas gracias, viceministra de Educación, de Gestión Pedagógica. Gracias. Muchas gracias. Un gracias abrazo para todos. Muy amable. Gracias y también. Para servirlo siempre. Gracias. Un abrazo grande. Muy amable. Hasta luego.
Bien, entonces ya estamos, creo que ha sido excelente, la participación excelente, y vamos entonces a un corte que tenemos el comentario del economista Marco Castillo sobre la coyuntura económica, política y esta cosa que ha presentado el presidente en la última reunión del GORE. Volvemos enseguida entonces. Sabes que en este momento la pandemia del coronavirus me ha hecho vulnerable. Hoy más que nunca, tú tienes que cuidarme. Porque fui testigo de grandes cambios en nuestra sociedad. Porque yo puedo hablar sobre pasado y el presente. Porque vi la modernidad crecer frente a mis ojos. Porque fui hija, madre, ahora abuela. Protégeme, porque jugué un rol importante para el avance de nuestra sociedad. Uno, y a lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2, y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3, y a recordar los pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos de vuelta y aquí hay un tema que no queremos dejar pasar por alto. En el último GORE ejecutivo, el presidente de la República, el señor Francisco Sagasti, habló que esta estructura del Estado no responde a esta situación de emergencia y no creo que responda a situaciones de los grandes desafíos que tiene el país para salir de esta pandemia y también para poder emprender un camino sustentable para el desarrollo. También mencionó que se tiene que trabajar en un plan para hacer sostenible diversas situaciones y en ese proceso está la descentralización, puesto que él también es consciente que este es un gobierno de corto plazo, o sea, tienen 3, 4 meses para dejar un poco, por lo menos poner el tren sobre las vías, pero sin embargo también nos dio una alarma y nos dijo, oiga, tampoco no hay gestión eficiente del gasto, tanto en las regiones como evidentemente a nivel nacional. Entonces, veamos un pequeño introducción de lo que dijo el presidente y luego vamos al comentario con Marco Castillo. Adelante, por favor. Como ha dicho muy bien la presidenta del Consejo de Ministros, es cumplir nuestros compromisos. Aquí están todos los ministros dispuestos a escucharlos y cumplir los compromisos realistas que lleguemos en lo que podemos hacer en los próximos meses. Porque este gobierno se va el 27 de julio y el 28 de julio entrará un nuevo gobierno elegido. Ese fue nuestro compromiso, seamos claros. Hay 3 regiones que durante 2020 ejecutaron el 90% de su presupuesto o más. 3 regiones. Hay 2 regiones que no llegaron a ejecutar el 30% de su presupuesto en el 2020. ¿Podemos tratar a todas las regiones por igual? Pueden tratarse ustedes mismos con esas diferencias en capacidad de gestión de la misma manera y exigir lo mismo para todos. Bien, estamos de vuelta y ya damos la bienvenida al economista Marco Castillo, amigo y miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia. Marco, yo creo que el presidente aterrizó y nos dio una visión muy clara. La estructura de este Estado no responde y no tiene capacidad de responder aún no solamente a una situación de emergencia, como también a un plano sustentable de desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es tu visión sobre esto, Marco?
Buenas tardes, Salvador. En primer lugar, un saludo a toda tu audiencia. La verdad que estamos viviendo una situación bastante difícil, compleja, de mucho dolor por todo lo que vemos y ocurre en nuestro país. Sin embargo, yo creo que siempre debemos tener esperanza de que se pueden hacer las cosas mejor. A este gobierno que prácticamente ya está de salida, lo único que se le puede decir es, en lo poco que queda, hagan las cosas bien. No cometer garrafales errores que ya se han cometido durante años de años, ¿no? El año pasado, en febrero aproximadamente, Salvador, escribimos una nota para el blog de inversión en la infancia. Y lo que decíamos era, ojalá que nos sirva de lección. Y ese ojalá que nos sirva de lección estaba referido a que la pandemia nos había caído como una bofetada a todos los peruanos. Se descubrió la falencia que tenemos de atender al ciudadano de manera apropiada. Los centros de salud colapsados, hospitales colapsados, clínicas colapsados, colas por oxígenos, y todo eso ocurrió y presumíamos que eso iba a permitir que todo el aparato del Estado corra para tratar de solucionar en parte esas graves falencias. Sin embargo, un año después, segunda ola, estamos como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada. Y el problema no es que no hay recursos. Esa es, desde mi punto de vista, la mayor tragedia que nos ocurre. Durante muchos años, los recursos fiscales que van al sector público son cada vez más crecientes y con una distribución, desde mi punto de vista, equivocada o insuficiente. El sector salud y educación juntos tienen como asignación presupuestal el 13% del presupuesto nacional. Y sin embargo hay otros sectores que no agregan ningún valor. Y para hablar en términos monetarios, ese no agregar ningún valor significa que echamos por la alcantarilla aproximadamente 20.000 millones de soles anuales. Imaginemos qué podríamos hacer con 20.000 millones de soles anuales si tuviéramos una estructura del Estado que inmediatamente tratara de invertir en lo que es esencial: salud, una red de salud, derecho a la vida y derecho a la salud de todos los ciudadanos, de todas las partes del país, educación. Ahora, Marco, yo recuerdo mucho el análisis que se hizo sobre fundamentalmente la capacidad de respuesta y de gestión de la propia maquinaria del Estado, pero lo que más una vez menciona, dice con sentido muy realista, menciona el presidente de la República, estamos comprobando que no hay eficiencia en el gasto. Encima de todo esto vemos que tampoco regionalmente, no solamente ya los ministerios, pero evidentemente el balance del 2020 es que no necesariamente todas las regiones han gastado eficientemente sus recursos, y hay regiones que han gastado solamente el 30%, no hay derecho, ¿no? Salvador, 2020 ha sido un año terrible para todos, pero cuando tú tienes recursos, lo menos que puedes hacer es utilizar de manera correcta esos recursos. ¿En qué? En lo que es importante: salud, educación, infancia. Pero simplemente nos hemos acostumbrado, y este es un mea culpa para todos, a que desde el gobierno nos dicen cosas, aplausos, reuniones de celebraciones, y después los resultados son marginales. Fíjate, Salvador, nosotros desde Inversión en la Infancia siempre hemos estado pidiendo que haya una atención focalizada a todo lo que es la infancia. Salió en el año 2018 el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia y Desnutrición Infantil, un decreto supremo firmado por presidentes, ministros, etc.
Allí se ofreció de todo, pero justamente como no hay rendición de cuentas, esas promesas falaces que no se cumplen no tienen ningún tipo de consecuencia. Yo me pongo a pensar si es que es responsable que cuando estás en el gobierno te comprometas, por ejemplo, te comprometas a crear más postas médicas en las zonas rurales y luego no se hace. O sea, tú, Marco, yo entiendo tu mensaje y creo que es un mensaje que lo hemos analizado en el Grupo Directivo de Inversión en la Infancia. Yo solamente para concluir esta entrevista, de varias que seguramente vamos a tener que decir, en el marco de una nueva agenda de gobernabilidad, aparte de firmar un compromiso con candidatos o con el próximo gobierno, evidentemente tenemos que fortalecer un ejercicio de vigilancia ciudadana para que se cumpla y se monitoree el cumplimiento de estos compromisos, por lo menos en lo que respecta a infancia, niñez y adolescencia. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Salvador. Fíjate, lo que pasa es que los ciudadanos también hemos renunciado a ejercer el derecho a la vigilancia y nos quedamos conformes en que nos prometen, ofrecen, no cumplen y nos engañan. Entonces, es un círculo vicioso que tiene que cambiar. Estos candidatos que han empezado a ofrecer de todo, como si por arte de magia se van a resolver los problemas de grandes brechas que tiene el país, el mensaje es: el que ofrece más de manera irresponsable tiene que ser castigado en las urnas. El que hace soñar a la gente con que con una varita mágica vamos a entrar al paraíso, merece ser rechazado en las ánforas. No hay otra situación. Y para eso, voto informado, voto informado. Queremos escuchar qué es lo que ellos van a plantear para invertir en la infancia como un derecho, no solamente a los niños, sino al futuro del país. Nosotros, los que pertenecemos al siglo pasado, queremos ver realmente por lo menos el inicio de una etapa de un país en donde nos comprometemos con la infancia y nos comprometemos con lo que es mejorar la calidad de vida de todos, de verdad. Muchísimas gracias, te agradezco mucho, Marco, con el tiempo, con un mensaje claro y con un desafío claro. Como Inversión en la Infancia, como sabes, estamos en todo este proceso y espérenos que en marzo tenemos muchas sorpresas. Vamos a poner realmente esta nueva agenda de gobernabilidad por la infancia y queremos dialogar directamente con quien esté interesado en ser presidente de este país o autoridad. Ya pronto estaremos juntos en estas cruzadas, en estos diálogos que organizaremos sin medias tintas. Y te agradezco mucho, Marco, y estamos viéndonos seguramente todos estos próximos días en diferentes escenarios y aspectos. Gracias. Muy amable, Marco. Un fuerte abrazo, Salvador, y feliz cumpleaños el día de mañana. Gracias, Marco. Bueno, es así, los primeros 70 años serán. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y este programa se repite mañana a las 11 de la mañana. Gracias.